Mírame la presentación. Buenos días. Buenos días. Perfecto. Sea lo primero agradecerle a la Cámara de Comercio de Armenia, a su presidente ejecutivo, doctor Rodrigo Estrada, a todas las personas que hacen posible esta serie de charlas con todas las personas que nos están hoy escuchando y viendo. Igualmente le agradezco desde luego a mis compañeros de la firma Urazán Abogados por también hacer posible esta serie de charlas y conferencias que hemos venido dando a lo largo de ya muchos años en lo que corresponde al sector empresarial. Desde luego que también le hacemos un especial reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que hoy son partícipes dentro de esta conferencia virtual. Un caluroso saludo para todos. Este tema que hemos utilizado para ustedes básicamente tiene diversos capítulos. Uno tiene que ver con, y empezaremos por allí, con lo que corresponde a una serie de análisis y proyecciones económicas derivadas de la pandemia. Luego hablaremos de una manera muy sintética sobre los posibles escenarios a los cuales se enfrenta la economía nacional y mundial. Posteriormente haremos un muy breve resumen de lo que corresponde a las medidas adoptadas por el gobierno nacional en desarrollo de la actual pandemia, para luego seguir con el capítulo de los mecanismos legales existentes para abordar situaciones de crisis empresarial y lo que tiene que ver especialmente cómo puede una empresa en las actuales circunstancias generar la liquidez necesaria para poder sobrellevar estas situaciones de dificultad económica. En ese orden de ideas, entonces, comenzaremos con lo que corresponde a los análisis y proyecciones derivadas de la actual situación junto a los posibles escenarios a los que nos podemos ver abocados. En ese orden, entonces, empecemos por decir lo siguiente. Esta situación económica que se presenta motivada por el COVID-19 tiene unos antecedentes anteriores que hacen que esta situación se vea agravada por las siguientes situaciones. Vamos a mirar, en primer lugar, qué implicó para lo que es el mundo económico, con graves repercusiones para nuestra economía nacional, lo que fue la designación y posesión del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Y esto fundamentalmente porque desde esa postulación y desde ese ejercicio del cargo presidencial, él adoptó una serie de medidas de tipo proteccionistas importantes que dieron lugar a lo que se conoció o lo que se conoce actualmente como la guerra económica con China. Y eso repercutió especialmente en un descenso de lo que fue el crecimiento económico de ese país. China, a manera de ejemplo, tenía proyectado un crecimiento cercano al 7.5% para el año 2019 y su crecimiento estuvo cercano al 6.4%. Eso trajo consecuencias para ese país, como fue el descenso en la venta de los vehículos, que es un indicador muy importante en la China en lo que tiene que ver con el comportamiento económico, y la fuga de capitales de recursos chinos hacia otros lugares, buscando mercados más estables. Eso corresponde al capítulo China, relación, guerra económica con el gobierno norteamericano. Pero también desde el año 2018 y lo que corresponde al año 2019, también se veían ya unos nubarrones económicos, especialmente en la zona europea, en donde, a manera de ejemplo, Italia, que es la cuarta economía de la región o la zona euro, empezó a presentar recesión, habida cuenta de que durante el 2018, durante 2 trimestres consecutivos, su economía tuvo un decrecimiento. Alemania, que es la primera economía de esa zona del mundo, durante el año 2019, también durante 2 periodos, retrocedió el 0.1% del Producto Interno Bruto.
Inglaterra, que es la segunda economía de esa región, también presenta serios problemas asociados con el capítulo del Brexit y su salida de la región de la zona económica europea. Igual España y Francia también presentaban síntomas de desaceleración de sus economías, con el agravante que tiene que ver con las marchas y las protestas sociales. En esta zona del mundo, países como Argentina presentaron solamente durante el 2018, parte del 2019, una fuga de capitales cercana a los 6.500 millones de euros, que eso desde luego tiene una repercusión en lo que es el comportamiento económico de este país. Países como Venezuela, más que conocido, por lo que no debo entrar en mayores detalles, también tiene problemas agudísimos desde mucho tiempo atrás que van asociados con temas también de índole político. ¿Qué decir de México? Que también una economía, la segunda economía más importante de esta región del mundo, repercutía también con graves problemas de tipo económico y un descenso progresivo en lo que es su Producto Interno Bruto. Y asociado a esto, finalizamos con el capítulo del Medio Oriente, en donde Irán ha amenazado a las diversas potencias económicas en lo que tiene que ver con cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca de la tercera parte del petróleo mundial, con las amplias repercusiones económicas que esto puede desencadenar frente a una economía globalizada. Aparte de las tensiones políticas, militares, que podrían, o perfectamente, podrían desencadenar en una situación de aún más crisis económica. Bajo ese contexto económico se nos aparece lo que tiene que ver con el COVID-19. Pero entonces, fíjense todos ustedes cómo ya las proyecciones económicas que se presentaban para el año 2020 tendrían a ser ya un poco turbias y oscuras. A manera simplemente de ejemplo, The Economist proyectaba un crecimiento económico global para el año 2020 cercano al 2.5%. Colombia, recordarán ustedes, tuvo un crecimiento el año anterior del 3.4% sobre el PIB. Luego quiere decir que de una u otra manera, más allá de que en economías globalizadas absolutamente todos los países se ven afectados por esta clase de situaciones, digamos que de una u otra manera estaba llevando en condiciones de normalidad su economía. Ahora, eso nos pone ya en el capítulo que tiene que ver con lo siguiente. Digamos que el COVID-19 y la actual situación que ello desencadena se presenta en una situación, digamos, ya de un panorama oscuro y por eso precisamente hace más aguda y puede agudizar aún más nuestra economía y la economía mundial. Tres posibles escenarios se vislumbran frente a esta situación, dejando desde ya en claro que esto corresponde exclusivamente a eso, a proyecciones, porque hoy solamente puede ser eso, habida consideración que ningún experto podría predecir con un cierto nivel de acierto hacia dónde se va a orientar la economía mundial y en particular la nuestra. Pero digamos que dentro de los escenarios había uno inicial con posibilidades ya prácticamente remotas de que se presente, que trataba de que el tema económico se podía ya ver un poco más controlado para lo que tiene que ver con finales del mes de abril, comienzos del mes de mayo. De eso haberse dado, digamos que el impacto hubiera sido más llevadero, habida cuenta de que se hubiese perdido empleo, desde luego que sí, también hubiese habido una quiebra importante de empresas, pero más aquellas que corresponden a las pequeñas y medianas empresas. Esa proyección, desde luego, ya prácticamente no tiene ninguna posibilidad, porque fíjense ustedes cómo el confinamiento obligatorio hoy va hasta finales de abril, con algunas posibilidades de que éstas se mantengan en el tiempo mucho más, como lo vamos a mirar en un momento. Ahora, hay un segundo escenario que lleva, digamos, toda esta situación de dificultad a finales de mayo, comienzos de junio. Y si se presenta esa situación bajo el entendido de que se mantiene el confinamiento, se mantienen medidas restrictivas
sobre la posibilidad que las personas puedan acceder a sus puestos de trabajo, entonces ya estaremos en un segundo escenario que tiene más posibilidades de que en la realidad se presente o que tenga ocurrencia. Y eso implicaría básicamente una profundización en lo que tiene que ver con el crecimiento con el crecimiento económico, que tiene que ver también con la pérdida de empleo, y ya no estaríamos hablando solamente de quiebras, de pequeñas y medianas empresas, sino también de grandes empresas. Ese escenario, algunos especialistas lo han considerado en un porcentaje cercano al 50-55% de posibilidades de que se presente. Y un tercer capítulo es aquel a través del cual los expertos han proyectado que esta crisis nos llevará durante todo el año 2020, más allá de que el confinamiento no sea generalizado, sino que se permita lo que ha denominado el presidente una contención, o lo que ha denominado él un confinamiento de tipo inteligente, es decir, que en forma gradual se vayan presentando que algunas compañías o algunos sectores de la economía puedan volver nuevamente a desempeñar sus labores, obviamente con algunos controles y niveles de tipo sanitario. Y ese tercer escenario, desde luego, es el más complejo, es el más complicado, porque tendría ya una hondísima consecuencia frente a lo que tiene que ver con nuestra economía de manera generalizada. Más allá de cualquiera de esos escenarios que podamos comentar aquí, lo que sí podemos decir desde ya es que habrá que llegar a situaciones de una reforma profunda en lo que tiene que ver con nuestro régimen tributario, nuestro régimen laboral y el comportamiento del gobierno y del sector financiero de cara a brindar una serie y adoptar una serie de medidas de tipo extraordinario que le permitan al empresariado en Colombia poder sobrellevar de una mejor manera la actual situación de crisis económica. Entonces, hasta aquí nuestra primera conclusión podría desencadenar en lo siguiente. A una situación de crisis económica global se le suma la actual situación del COVID-19, que solamente vino es a profundizar aún más lo que ya los expertos consideraban podría entrar en una situación de economía recesiva, y que ahora desde luego va a pasar, o podría pasar, eso sí, desde ya lo vislumbramos todos, a una economía depresiva. Y fíjense ustedes cómo entonces, bajo esa primera conclusión de agudizamiento por parte de lo que tiene que ver con el COVID-19 frente a una economía ya resentida, frente a una economía ya enfriada, entonces podemos perfectamente llegar al punto de lo que tiene que ver con qué ha hecho nuestro gobierno nacional en lo que corresponde a una serie de medidas y de decretos para mitigar un poco esta situación económica. Y en ese orden, entonces, digamos que tenemos dos grandes paquetes de decisiones gubernamentales. El primero tiene que ver con la contención del virus y la necesaria situación de llevar una serie de subsidios a las clases menos favorecidas, a las clases con menores recursos que representan una parte importante de nuestra población general. Y en ese orden de ideas, digamos que esas medidas han sido bienvenidas, son celebradas por una razón básica, porque es que aquí no hay que hablar de ese dilema entre salud y economía, porque sin salud no puede haber economía y viceversa. Luego, entonces, bajo cualquier escenario de una pandemia como la que estamos presentando, necesariamente las principales medidas gubernamentales deben ir enfocadas a contener el virus, a llevar servicio médico a quienes han tenido este contagio, y también, desde luego, a llevar alimentos especialmente a aquellas personas que comúnmente no lo tenían y que hoy, desde luego, menos lo tienen. Entonces, en ese orden, esas medidas son bienvenidas. Ahora, también el gobierno ha adoptado una serie de medidas que tienen específicamente que ver
con la protección empresarial, con la protección del crédito. Y en ese orden podríamos señalar varias medidas. Una que tiene que ver con la posibilidad de que haya financiamiento, es decir, acceso al crédito para las empresas en general. Acá no importa tanto su tamaño, aunque fíjense cómo las primeras medidas que adopta el gobierno van orientadas a proteger algunos sectores de la economía que se veían más perjudicados para ese momento, que tiene que ver con el turismo, que tiene que ver con las aerolíneas, que tiene que ver con las empresas asociadas con los espectáculos, etc. Pero como se empieza a generalizar nuestra situación de crisis económica, entonces empiezan a adoptarse una serie de medidas que propugnan por proteger a la gran empresa, a la mediana, a la pequeña empresa. Y en ese orden es que se adoptan medidas, se adoptan decisiones que tienen que ver con un acceso al crédito más generalizado, que tiene que ver con protección al empleo, y desde ya podríamos, digamos, adoptar una segunda conclusión. Y es que frente al capítulo empresarial, las decisiones gubernamentales, desde una óptica bastante individual, pero que cada vez va tomando más fuerza, se están haciendo francamente insuficientes por dos razones básicas. La primera es porque esta serie de medidas no gozan de lo que se denomina como la oportunidad en su aplicación. Es decir, que si bien se han adoptado medidas, hoy no se están viendo reflejadas en la práctica. Es el caso de los créditos que tienen que ver con Bancolmex, donde inicialmente se hablaba de 250.000 millones de pesos, luego se hace extensivo a cerca de 350.000 millones de pesos, pero que se agotaron de una manera muy precipitada. Pero aparte de eso, con otro agravante adicional, y es que las entidades financieras, digamos que están permitiendo un acceso al crédito tan restringido como si estuviésemos en una época económica y en una situación de normalidad, cuando nada más alejado de esa situación. Aparte, se ha fortalecido el Fondo Nacional de Garantías. Esa es una medida bienvenida, como la que tiene que ver con la reducción de las tasas de interés de intervención por parte del Banco de la República, que tiene más relación con la posibilidad de que el crédito se agilice y fluya de una manera mucho más rápida. Pero entonces, esa conclusión podríamos retomarla en el sentido de decir que son francamente insuficientes esta serie de medidas, porque ni hay oportunidad en su definición, pero tampoco son los recursos suficientes para poder atender una megacrisis como la que estamos viendo y como aquella que se va a presentar con el paso de los días. Adicionalmente, entonces, digamos que hacia dónde, y este es un capítulo muy rápido para pasarlo, debería orientar el gobierno sus medidas. Yo creo que aquí no hay lugar a la ortodoxia, aquí no hay lugar a las decisiones convencionales y comunes para paliar situaciones de dificultad ordinaria. No, aquí estamos hablando de una megacrisis, estamos hablando de una situación extrema y extraordinaria que necesariamente se tiene que resolver con medidas también extraordinarias por parte del gobierno nacional, en donde debe hacer que el crédito fluya de una manera muchísimo más rápida. Hoy ustedes observarán que se está hablando de que el gobierno nacional debe adoptar medidas para proteger el empleo. Y proteger el empleo quiere decir medidas como permitir que el empresario o que la empresa no pague por un término de 3 meses el capítulo correspondiente a las pensiones, lo que tiene que ver con el pago de salarios y hasta 5 salarios mínimos. Pero hoy no tenemos los decretos que lo reglamentan y sobre eso ha habido diversas interpretaciones. Interpretaciones que inicialmente se hablaba era de un subsidio, pero hoy estamos hablando es que no es eso, sino que es la posibilidad para que la empresa acceda a créditos que permitan pagar la nómina. Entonces, yo creo que retomando el capítulo de lo que es necesario hacer hoy acá, es muy importante
que el gobierno sea innovador, sea creativo y que adopte una serie de medidas como nunca se habían visto antes y que en ese orden implican varias cuestiones. Aumentar el endeudamiento con las consecuencias que ello trae por sí, lo que tiene que ver con una disminución mucho más profunda de parte del Banco de la República frente a las tasas de interés. Tiene que haber subvenciones específicas para lo que es el acceso a un crédito real, cierto, y en condiciones de amplia flexibilidad. Concluimos entonces este siguiente capítulo, o este capítulo, bajo el esquema de la insuficiencia de una serie de medidas que, aunque si bien son bien orientadas, no se compadecen con la actual situación de dificultad empresarial. Ahora, esto me ubica ya en el capítulo específico que hace mención con lo que se denomina esta charla y tiene que ver con las alternativas de liquidez que se tienen empresarialmente para abordar y enfrentar de una mejor medida la actual situación de dificultad. Y eso me permitirá desde ya decirles y hacerles la siguiente conclusión. Hay dos capítulos específicos que tienen que ver con el financiamiento de una empresa en una situación de dificultad económica. La primera tiene que ver con escenarios internos, es decir, con aquellas medidas que debe adoptar el empresario para paliar esta situación. Son internas porque dependen exclusivamente de su voluntad y que tienen que ver con capítulos como este. Hombre, lo primero es, si hay lugar a la recuperación de alguna cartera pendiente, pues hay que diseñar estrategias que nos permitan obtener recursos por esa vía. Claro, aquí pasa lo siguiente, es como la empresa no paga, no está en capacidad de cumplir con unas obligaciones, de determinadas obligaciones, a su vez, quien es el beneficiario de esa creencia, pues tampoco va a recibir esos recursos. Luego, entonces, él entra en una situación en donde tampoco va a poder pagar sus obligaciones. Luego, entonces, vamos a entrar en un escenario de cesación de pago de obligaciones casi que generalizado. Entonces, esta primera situación de recuperación de cartera cada vez se va haciendo más estrecha, pero no lo que tiene que ver con la reducción necesaria de gastos y costos no asociados a la operación. Dicho en otras palabras, hoy el empresario debe ejercer como nunca su capacidad de liderazgo. Luego tiene que tener la visión suficiente para enfrentar esta situación mirando que hoy no podemos pensar sino solamente en sobrevivir a esta situación de crisis empresarial. Nosotros hemos proyectado ya desde hace alrededor de unos 20 días que entre 2 y 3 empresas de cada 5 constituidas en Colombia se verán abocadas a un cierre prácticamente obligatorio y sin consecuencias de poder sobrevivir a esta situación. Si eso es así, entonces el empresario debe advertir que hoy más que nunca debe aminorar toda carga ajena a lo que corresponde exclusivamente a su operación. Igualmente, debemos hablar aquí del capítulo necesario de la innovación, a través del cual, o a través de esa figura tan importante hoy en el mundo de los negocios, haya un nivel de adaptabilidad a las condiciones económicas actuales que le permita incluso virar el objeto social que normalmente desarrollamos hacia aquellos sectores, hacia aquellos lugares que permitan que la compañía pueda sobrevivir a esta situación. Capítulo específico tiene que ver con la devolución de impuestos de IVA y renta por parte de la DIAN. Desde hace 20 días aproximadamente, desde Urazán Abogados hemos liderado algunas iniciativas ante el gobierno nacional que tienen que ver con, para este capítulo específico, que la devolución de esa clase de impuestos sea casi que automática. Hace un par de meses eso se veía casi que utópico, pero hoy estamos viendo que ya el gobierno trabaja en lo que son los decretos específicos para la devolución de impuestos en términos abreviados de 15 días.
Claro, eso no es una dádiva gubernamental, eso no es un regalo por parte del gobierno, no, esos son recursos que le pertenecen a las empresas y que en la medida en que haya una devolución expedita de esos recursos, pues obviamente con mayor facilidad podrá fortalecerse la caja y enfrentar la actual situación. Y hasta ahí entonces, lo que tiene que ver con decisiones internas, es decir, decisiones que le competen exclusivamente a la voluntad del empresario y que pueden estar orientadas hacia la liquidez, obtención de liquidez, pero hacia la vía fundamental de la sobrevivencia empresarial, que es lo que en este momento a todos compete. Y el otro punto, en la medida en que puede la empresa obtener una liquidez para enfrentar esta situación, pues tiene que ver con factores exclusivamente externos, que lo voy a pasar de largo porque de una u otra manera ya tuve la posibilidad de referirme a ello. Cuando hablábamos del financiamiento por parte del gobierno de capítulos alusivos a empleo, acceso al crédito, y en ese orden también hemos venido trabajando, ya le hemos comunicado al gobierno nacional y a muchas otras entidades a nivel nacional la necesidad imperiosa, por cierto, de que el crédito fluya absolutamente a todas las empresas, independientemente de la situación legal en que éstas se encuentren. Y seguiremos profundizando, seguiremos ahondando en lo que tiene que ver con alternativas y medidas que desde nuestro conocimiento a lo largo de nuestro ejercicio profesional empresarial tiendan a salvar empresas. Y en ese orden entonces también vamos a entrar al capítulo que tal vez desde la experiencia nos enseña a todos nosotros es aquel que puede dotar de una mayor liquidez a las empresas en Colombia en la actual situación. Tiene este siguiente punto que ver con los procesos recuperatorios establecidos en nuestra legislación, la denominada Ley 1116 del año 2006. Y antes de empezar a abordar específicamente este capítulo, voy a hacer mención a otro que también tiene una relevancia porque pasa por un capítulo de optimismo y de confianza necesaria para que podamos salir avantes de la situación actual económica. La economía mundial a lo largo de todos sus tiempos se ha visto enfrentada a muchas crisis, a muchísimas crisis de diverso tamaño y de diversa entidad. El mundo recuerda la crisis de 1929. También en nuestro territorio recordamos muchas, pero una, la que tiene que ver con los años 1998 y 1999, que era el financiamiento de compra de vivienda a través del UPAC, que desencadenó en una aguda crisis de liquidez para ese momento y que se llevó por delante también al sector financiero. La crisis del 2008 del sector financiero mundial, que tuvo alguna repercusión en nuestro país. Pero para que ustedes se hagan a una idea de lo que es una crisis empresarial, recordemos que para el año 1929, la economía norteamericana decreció 6.5, hasta el año 1933, que retrocedió hasta llegar al 12.5 del Producto Interno Bruto. Hubo una pérdida de empleo superior al 20% en ese momento. Pero, como lo demostrará lo que es una crisis y lo que a ello le sigue. Para el año 1933-1934, esa economía creció a un ritmo del 12.5% frente a su Producto Interno Bruto. En el año 2009, la economía norteamericana decreció el 2.5%, mientras que la economía colombiana para ese momento estaba con crecimientos entre el 3 y el 4%. ¿Qué quiere decir eso de una manera muy general y muy específica adicionalmente? Y es que no ha habido crisis, ninguna de ellas, que al final no comporte
un nivel de crecimiento. Lo que está por verse para nuestro caso, y cuando hablo de nuestro caso, ya no me refiero al capítulo Colombia, sino a nivel mundial, es que algunos economistas esperan y proyectan que una vez cesen las medidas de confinamiento y podamos retomar nuevamente la actividad productiva, presentará una rápida aceleración la economía en forma de V. Es decir, llegaremos en un momento en donde haya un nivel de descenso vertiginoso de la economía, pero que a partir de que toque suelo, irá hacia arriba a través de lo que se denomina la V en crecimiento. Pero obvio, esto no, ni nadie puede señalarlo con precisión. Lo que no nos podría ocurrir, que no sería bienvenido, es que una vez ese crecimiento llegue a su nivel más bajo, empiece a tornarse como en una forma de una L. Es decir, que no haya un crecimiento o que si se da, este sea mínimo. Porque si esa situación pasa, pues necesariamente lo que tiene que ver con las variables económicas más importantes entrará en un nivel de afectación mayor al que ya tenemos. Entonces, ese capítulo tiene que ver con lo que necesariamente es una invitación aquí. Debemos mantener el optimismo, la confianza en que nuestra economía, una vez salgamos de esto, esperemos no sea en el tiempo tan extenso, necesariamente va a llegar un proceso de crecimiento y debemos estar preparados para enfrentar esa situación. Dicho todo esto, entonces me voy a enfocar ya en el capítulo de los procesos de reorganización empresarial, procesos recuperatorios, que como ya lo dije hace un momento, son aquellos a través de los cuales se le puede dotar de mayor liquidez a una empresa en estos momentos. Ya verán ustedes cuál es la razón de ello. Un proceso de reorganización empresarial tiene como objeto fundamental que el empresario en una situación de insolvencia, en una situación de dificultad económica, pueda al final del proceso lograr un acuerdo con todos sus acreedores, sin excepciones de ninguna naturaleza, a través del cual se pacten las nuevas condiciones, los nuevos términos, a través de los cuales se va a cumplir con el pago de todas esas obligaciones. Y en ese orden, todo proceso de reorganización tiene varias finalidades. Nuestro capítulo Colombia especialmente reviste 3 finalidades. La primera es la protección del crédito, es decir, aquella persona natural o jurídica que confía en el empresario y le entrega unos recursos físicos o materiales para el desenvolvimiento empresarial. Y necesariamente hay que protegerlo en una situación de dificultad, porque en algún momento, esa es la filosofía de la ley, será necesario otra vez el acceso al crédito. Entonces, por eso se protege esta clase de situaciones dentro del todo proceso de reorganización empresarial. El segundo capítulo tiene que ver con la necesaria protección a la empresa como fuente generadora de riqueza. Y por último, la tercera finalidad tiene que ver con la protección al empleo. Estos 2 últimos capítulos, la empresa y el empleo, digamos que de una u otra manera van muy orientados, van muy ligados por lo que representa la empresa en generación de empleo a nivel nacional. ¿Qué es la esencia de esta clase de procesos? ¿Qué buscan estas normas? Que haya un equilibrio entre estos 3 aspectos. Que con los procesos de reorganización no se desampare de una u otra manera o al empresario, visto como empresa, al trabajador, visto desde el punto de vista del empleo, o a el acreedor, quien entrega los recursos para el desenvolvimiento empresarial. Debe haber un equilibrio que los proteja a todos. Y hacia allí estuvo orientada nuestra filosofía concursal, nuestra filosofía de los procesos de reorganización empresarial. Distingamos que dentro de toda insolvencia existen 2 capítulos. Los procesos de recuperación o de reorganización empresarial y los que corresponden a los procesos de liquidación.
Los primeros tienen como fuente de esencia que van orientados es a proteger a la empresa. Que buscan es su recuperación para que así haya dinamismo dentro de la economía. Y la liquidación comprende necesariamente que la empresa ya no podrá seguir operando, sino que sus bienes es necesario venderlos y con el producto de lo que se reciba, pagarle a los acreedores hasta donde alcance. Dicho eso, vamos entonces a mirar las principales consecuencias de lo que es un proceso de reorganización empresarial desde varios frentes. El primero es, y es una de las preguntas que comúnmente uno recibe, estos procesos van orientados hacia quién especialmente. Entonces, todo proceso de reorganización supone necesariamente dos asuntos. Uno es que hay una empresa por un lado, es decir, una persona jurídica, y por otro lado hay una persona natural que se desenvuelve como comerciante. Personas jurídicas, personas naturales comerciantes. Ese es el ámbito de aplicación normativo. ¿Y qué se requiere o cuál es el presupuesto existente para que se entienda que cualquiera de estas dos personas puede acceder a un proceso de reorganización empresarial? Entonces ahí nos ubicamos en el capítulo de los presupuestos de admisión concursal, que tienen necesariamente que ver con lo siguiente. Cuando el empresario o la persona natural comerciante entran en una cesación de pagos, habida consideración de que durante un término superior a 90 días le adeuda obligaciones a dos o más acreedores o tiene en su contra dos o más procesos ejecutivos o de cobro coactivo y que en cualquiera de los dos casos el valor de ese pasivo represente cuando menos del 10% del pasivo, estará en uno de los presupuestos, denominado, reitero, cesación de pagos. Con un ejemplo lo explicaré más sencillamente. La empresa A tiene un pasivo total de 1.000 millones de pesos y en este momento tiene obligaciones vencidas por más allá de 3 meses. Y sus acreedores para esta clase de obligaciones deben ser dos o más, es decir, debe haber pluralidad de acreedores. Y sumando el valor de esas obligaciones deben ser superiores a 100 millones de pesos que corresponde a ese 10% señalado. Ese es el primer presupuesto, pero puede existir otro, y existe de hecho, es aquel en donde la empresa está al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones, pero proyecta que en un corto espacio de tiempo no podrá cumplir con las obligaciones. Es decir, está en una incapacidad inminente de pago. Y aquí abro paréntesis para decir lo siguiente. Desde la firma hemos venido pregonando ya desde hace un buen tiempo la necesidad de que se reforme nuestro régimen de insolvencia, nuestro régimen que abarca el proceso de reorganización empresarial. Y le hemos dicho ya al gobierno nacional y a la superintendencia de sociedades hacia dónde se debe orientar la reforma a nuestro régimen concursal. Y ya le hemos dicho qué normas consideramos nosotros pueden ser objeto de modificación. Y aquí, que es el capítulo que estoy advirtiendo en este momento, lo que hemos dicho es que se debe flexibilizar la entrada de una empresa a los procesos concursales. Es decir, la puerta de acceso al trámite concursal debe hacerse más amplia a través de la flexibilización de los requisitos para llegar a esta clase de procesos. Y en ese sentido lo que hemos dicho es básicamente que ese término de 90 días se debe reducir a 45, incluso que ese porcentaje del 10% debe estar en el 5%. Todo régimen concursal va de la mano con la situación económica que se está viviendo en un país o en un lugar donde tenga aplicación. En los Estados Unidos, al final de la década de 1890, hubo una crisis generalizada ya que tenía que ver con el capítulo ferroviario. Era tan aguda esa crisis de ese momento que eso dio lugar a la famosa ley de quiebras de los Estados Unidos. Y así, cada vez que se ha presentado una situación de dificultad económica, pues se hace necesario que
el proceso de reorganización se adapte a esas nuevas condiciones. En Colombia ha pasado a lo largo de muchos años también. Una última reforma profunda tuvo que ver con la Ley 550 de 1999, que fue a su vez reformada nuevamente a través de la Ley 1116 de 2006. Entonces, fíjense ustedes cómo a capítulos de crisis debe haber normas de solución, de apoyo. Y por eso hemos pregonado y estamos trabajando en lo que es la reforma al régimen concursal, pero no nos quedamos única y exclusivamente con eso. No es necesario simplemente reformarlo, no. Es que haya una verdadera reforma que implique un reemprendimiento empresarial. Y hemos dictado y hemos considerado que hay una serie de normatividades que deben ser ajustadas y modificadas, y para eso ya hemos dado iniciativas que las iré comentando a lo largo de esta charla. Cuando quiera que la empresa se encuentre en una situación o de cesación de pagos o de incapacidad inminente, miremos quiénes son sus jueces competentes. Para la persona jurídica empresa corresponde a la Superintendencia de Sociedades, y para las personas naturales que desarrollan actividades mercantiles son los jueces civiles del circuito. Y miremos ahora, cuando quiera que estamos en esa situación o en ese presupuesto de insolvencia, es decir, que la empresa puede que tenga activos, pero no tiene la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones, entonces ya puede abrir lo que comúnmente denominamos, quienes nos desenvolvemos en estas áreas, abrir el paraguas protector de la insolvencia. Y eso lo simulamos teatralmente de la siguiente manera. Cuando una persona, empresario quiero decir, empieza a estar en insolvencia, empieza a estar en cesación de pagos, hombre, le llueven absolutamente las acreencias y los requerimientos desde todos los flancos. La DIAN, las entidades financieras, los proveedores, los trabajadores. Y cada uno de esos capítulos se asemeja a la lluvia, a la tormenta, al granizo. No tiene dónde escampar. Por eso es que debe abrir el mecanismo protector del paraguas para ampararse de esa lluvia de situaciones. Visto que son los jueces civiles del circuito para las personas naturales comerciantes y la superintendencia para las personas jurídicas, vamos a revisar de una manera muy general lo que tiene que ver con cuál es la mejor decisión en una situación de insolvencia. La legislación española, la legislación argentina y algunas otras del mundo consagran la obligación, es una obligación, es un imperativo que el empresario que se encuentra en una situación de esa naturaleza obligatoriamente, valga el comentario nuevamente, debe acogerse a un proceso de reorganización empresarial para protegerse él, pero también para proteger a sus acreedores. No olviden lo que yo decía minutos atrás, el necesario equilibrio que siempre debe existir entre crédito, empresa, empleo. Para eso se consideran esas normas de obligatorio cumplimiento allá. En Colombia no es una obligación, no es obligatorio que cuando yo estoy en cesación de pagos me acoja a un proceso de estos, pero ya miraremos por qué es la mejor decisión. Cuando quiera que el empresario toma una decisión de acogerse a un proceso de esta naturaleza, pues debe reunir y debe preparar una documentación para que sea admitido al proceso concursal. Y esa información de manera genérica tiene que ver con los estados financieros correspondientes a los 3 últimos ejercicios, dictaminados por contador y revisor fiscal, con unas notas muy claras para que ilustren sobre la situación financiera de la empresa. Esos mismos estados financieros con corte al mes inmediatamente anterior para la presentación de una solicitud concursal. De una manera clara lo explicaré a través de un ejemplo. Si una empresa pretende acogerse a un trámite concursal en el mes de abril, pues los estados financieros del corte inmediatamente anterior son los que corresponden a marzo. Y frente a los 3 ejercicios anteriores, pues serán 2019, 2018 y 2017. Adicional a los estados financieros en estas condiciones, se debe presentar
información que tiene que ver con una memoria de crisis, capítulo transversal dentro de toda empresa. ¿Por qué razón? Porque la memoria de crisis es aquel documento a través del cual se le ilustra al juez concursal y a todos los acreedores cuáles son las razones por las cuales la empresa entró a una situación de insolvencia. Y me voy a detener acá sencillamente para señalar las características de lo que son las causas de crisis. La primera gran característica que tiene una situación de crisis es que ya la empresa, el empresario que llegó a una situación de esas, por sí solo ya no podrá superar esa situación de dificultad. No, salvo que se presenten circunstancias extraordinarias, que se gane una lotería o cosas de ese estilo, que eso pasa una en 50 millones de oportunidades y menos incluso. Entonces, lo que se requiere allí cuando se presenta una situación es que es el llamado que el empresario debe hacerle a todos sus acreedores para que entre todos socialicen la pérdida, para que entre todos busquen la mejor solución para enfrentar esa situación de dificultad económica. Esa es la primera gran característica. Repetimos entonces, es la necesariedad de que el acreedor apoye al deudor en crisis para que, de un lado, la empresa se salve, pueda seguir generando riqueza y a su vez el acreedor pueda obtener el pago de su crédito. Por eso la necesaria importancia de acogerse a un trámite de estos en forma rápida, en forma acelerada. ¿Por qué razón? Porque entre más rápido se trabaja para la solución de la crisis, pues más fácil será poderla resolver. Hay casos extremos en donde ya es demasiado tarde. Pasó demasiado tiempo desde que la empresa está en insolvencia y ya no existe proceso de recuperación que la pueda salvar. También las causas de crisis pueden ser internas o pueden ser externas, dependiendo la naturaleza de su ocurrencia. Las internas, pues ustedes verán, son aquellas que dependen exclusivamente de un comportamiento empresarial. El endeudamiento, la incompetencia o improductividad en el empleo, en el trabajo, lo que tiene que ver con procesos judiciales en contra de la empresa, lo que tiene que ver con el no pago de los impuestos. Fíjense ustedes, esos capítulos tienen que ver es con un comportamiento del empleado, de la empresa, del empresario. A su vez, también existen las causas externas, que nada tienen que ver con un comportamiento empresarial, sino que vienen impuestas por factores externos, la tasa de cambio, la volatilidad en la tasa de cambio, los bajos precios del crudo, la actual situación del COVID-19, que por sí sola puede que no sea una fuerza mayor o caso fortuito, pero que si se le acompaña de una serie de medidas gubernamentales que impiden que la empresa abra su operación, pues ahí sí ya habrá una situación de fuerza mayor. En conclusión, hay causas internas y externas que son transversales porque necesariamente cuando se presentan afectan todo el desenvolvimiento empresarial y hay que sabérselas presentar a sus acreedores. ¿Qué acostumbra una firma como la nuestra? En casos como este, para poderle llevar una mejor solución a lo que es la economía en general. Nosotros hacemos, y la forma como siempre hemos considerado que se deben abordar las causas de crisis es a través de charlas y análisis desde todos los frentes de la empresa, bien con la parte gerencial. Ellos tienen una visión de qué es lo que está pasando, pero también el área de compras puede tener una visión distinta, desde el área laboral también. Y así entonces lo que hacemos es sumar esfuerzos desde varias visiones empresariales para conocer con precisión cuáles son las verdaderas causas de crisis de una empresa que se ve obligada a llegar a un proceso de reorganización empresarial. Y en ese orden, ¿por qué son importantes identificar las causas de crisis? Porque todo proceso de reorganización empresarial no solamente debe ser utilizado para amparar una situación de no pago de las obligaciones, para suspender o para llevar al tiempo el pago de las obligaciones, no. Un proceso de reorganización en esencia debe ser utilizado para que todas las áreas de la compañía sufran una verdadera reorganización.
Y para eso entonces me voy con el siguiente tema que tiene que ver con la documentación que estoy hablando aquí, se debe presentar para que una empresa sea admitida a un proceso de reorganización empresarial. El plan de negocios. El plan de negocios es el espejo que debe ver a las causas de crisis. Conocidas las causas de crisis, pues el empresario con su grupo asesor tiene que concentrarse en un plan de negocio serio, realizable, innovador, creativo, que le permita adaptarse a una nueva situación económica y poderla superar más. Los documentos tienen que ver con un inventario del activo y el pasivo de la empresa y un relacionamiento que se denomina proyecto de calificación y graduación de créditos de los acreedores, en donde se relacionan los acreedores, el valor de la obligación con la respectiva prelación que la ley establece. Cuando hemos reunido esa información, ya estamos aptos para presentarnos a un proceso de reorganización empresarial que tiene unos efectos. Y ahí entonces ustedes podrán concluir que es el mejor escenario para obtener liquidez. Porque cuando yo presento, el hecho de presentar el proceso de reorganización empresarial, la solicitud a la Superintendencia de Sociedades o al juez civil del circuito, trae aparejada una consecuencia legal. Y es que a partir de ese momento, repito, por virtud de la ley, ya no se puede pagar ninguna de las obligaciones que tiene la empresa hasta ese momento, independientemente de la naturaleza de la obligación, bien que sea laboral, bien que sea tributaria, bien que sea de obligaciones financieras, garantizadas o no garantizadas, con proveedores, con trabajadores, hasta ese momento no se pueden seguir pagando las obligaciones. ¿Por qué razón? Porque si es un capítulo de protección para la empresa, todos los recursos que tenía para cubrir ese flanco, pues debe utilizarlos para fortalecer su operación. Por eso entonces hemos dicho que este es el mejor capítulo para obtener liquidez empresarial. Como les dije y se los prometí hace un ratico, también dentro de la proyectada reforma al régimen de insolvencia y dentro de nuestras visiones y solicitudes que hemos hecho, tiene que ver con que desde la solicitud misma también se adopten medidas frente a los procesos judiciales, porque es común que toda empresa que se encuentra en insolvencia tenga procesos ejecutivos en su contra o procesos de cobro coactivo. Entonces lo que hemos dicho es que deberían producirse efectos con la solicitud y si hay recursos embargados por cualquier tercero, llámese DIAN, entidades financieras o cualquier otro acreedor, estos se le devuelvan al empresario, para poder tener capital de trabajo y así poder salir adelante más fácilmente. Una vez radicada la solicitud concursal con ese efecto importante y no pago de obligaciones, viene lo que es la admisión del proceso. La admisión puede estar antecedida de un requerimiento en donde la superintendencia o el juez civil del circuito soliciten determinada información, pero suponemos que se corrige o se admite la empresa. Admitida la empresa también se producen unos efectos. Hoy nuestra ley consagra que desde ese momento, cuando tiene efecto la ley frente a los procesos judiciales. Por eso les decía ahora, hemos solicitado que se retrotraigan los efectos desde la solicitud y no desde la admisión. Admitido un proceso, y muchos me preguntan siempre, ¿cuánto tiempo dura el proceso? Hasta este momento de la admisión, depende. Todo lo que tiene que ver con preparación de información, presentación de la solicitud y la admisión, hombre, ha pasado casos en donde transcurre un año y no se obtiene la admisión. ¿Por qué? Porque la superintendencia tiene problemas debido a que son muchas las empresas que se quieren acoger a estos procesos. Entonces eso inunda de solicitudes y hace más oneroso y demorado la admisión concursal. Hoy hemos dicho también que debe fortalecerse toda la capacidad operativa de la Superintendencia de Sociedades de cara a lo que tiene que ver con poder haber admisiones muchísimo más céleres y muchísimo más rápidas. Admitida una empresa al concurso, ya dijimos que se producen unos efectos especialmente comunicativos, a través de los cuales se le comunicará
a todos los acreedores la existencia del proceso para que entremos en una etapa relativa a lo que es la discusión del pasivo. Yo como pasivo total en mi empresa digo, debo 5.000 millones de pesos y los debo de esta manera. Bien puede presentarse que uno de esos acreedores no esté de acuerdo con las cifras, con los valores, porque hable de que se le adeudan intereses, cosas de ese estilo. Entonces, hay un segundo punto. Los intereses no hacen parte de los procesos de reorganización empresarial en la medida en que estos serán objeto de la negociación. Dentro del acuerdo puede pactarse perfectamente este capítulo de la negociación de los intereses. Ahora bien, esto me ubica en otro capítulo, en otro tema. ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿Cuánto tiempo puede durar? Desde cuando la empresa es admitida al trámite concursal hasta aquel momento en que queda resuelto ese pasivo, es decir, al momento en que todos los acreedores conocen realmente cuánto debe la empresa y cuánto le deben a determinado acreedor, puede ser un espacio de alrededor de 5 o 6 meses, también puede extenderse en el tiempo, habida consideración de las demoras hoy de todos los procesos concursales. Hasta el momento en que se define el pasivo de una empresa y contando el tiempo de la preparación de la información, de la presentación, de la admisión, hasta la definición del pasivo, perfectamente podrían transcurrir cerca de 1 año. También hemos dicho acá, y lo estamos trabajando para que sea una realidad, que estos procesos sean muchísimo más flexibles, rápidos, céleres, de suerte que entrada la empresa a la insolvencia, de manera muy rápida ya pueda contar con un acuerdo de reorganización que le permita salir del mismo y rápidamente continuar con una operación ya mucho más certera, mucho más real, mucho más ajustada a una realidad de tipo económico. Y ahora me ocuparé de lo que tiene que ver con la esencia de todo proceso de reorganización empresarial. El acuerdo de insolvencia. El acuerdo es la parte final de todo proceso concursal y por antonomasia el punto determinante de esta clase de procesos. La ley lo que dice es que una vez se conoce el pasivo dentro del proceso de reorganización, el pasivo definitivo de la empresa, esta contará con un plazo de 4 meses para la negociación y presentación del acuerdo de reorganización empresarial. Y el acuerdo de reorganización, sabido es, se tiene 4 meses para presentarlo y negociarlo. Tiene todas las variables que cuanto ocurrencia pueda llegar a tener. Es decir, el acuerdo de reorganización debe presentarse con unos requisitos. ¿Cuáles? Primero, que sea general, es decir, que contemple todas las obligaciones de la empresa, sin excepción de ninguna naturaleza. Que tenga un tiempo en el futuro para pagarlo. Entonces, dependerá, 1, el valor del pasivo total, y 2, la liquidez y la fluidez y los flujos de caja que pueda llegar a tener esa empresa para conocer la duración del proceso. Nosotros hemos presentado acuerdos a 15 años, es decir, que si una empresa debe 45.000 millones de pesos y las proyecciones dan cuenta de que el rendimiento anual no es tan elevado, entonces fíjense ustedes, como para un pasivo como eso, pues hay que proyectarlo hacia el futuro, acuerdos extensos en el tiempo. Pero no necesariamente debe ser a tanto tiempo. También hay acuerdos mucho más flexibles, en donde un ejemplo lo explicará con más precisión. Vamos a mirar el último acuerdo de reorganización presentado por esta firma, frente al cual fue un acuerdo presentado solo a 8 años. El pasivo total para ese caso eran de 10.000 millones de pesos. Las obligaciones laborales bordeaban 600 millones de pesos. Entonces lo que dijimos es, una vez la superintendencia en una audiencia nos confirme nuestro acuerdo, es decir, diga que está conforme a la ley, desde ese momento, entonces la empresa dispondrá de un término de 1 año como un periodo muerto, tiempo durante el cual ni se generan intereses ni se pagan capitales. Pero si ustedes a esos 12 meses que acabo de mencionar le suman
todo el tiempo que hasta este momento llevaba el proceso, pues ¿qué quiere decir eso? Que ese periodo se extendió en el tiempo demasiado. Entonces, terminado el periodo muerto para el caso que les estoy comentando, llegó un espacio para pagar esos 400, 500 millones de pesos en 8 meses. A la DIAN tenía esta empresa obligaciones superiores a los 1.500 millones. Proyectábamos pagarlos en 24 meses. Luego, a aquellos acreedores que tenían alguna garantía especial, duramos 2 años adicionales. Luego vinieron los acreedores estratégicos, aquellos que siempre se la juegan por la empresa, los proveedores. Para este caso, el pasivo estaba por el orden de los 1.600 millones de pesos. Duramos otros 2 años. Y finalmente, para todos los demás acreedores, que se denominan comúnmente como quirografarios, que no tienen ninguna garantía, entre ellas las entidades financieras, se pagó en cerca de otro año o año y medio, para un total creo que de 8 años y algo de meses. Fíjense ustedes, con acuerdos de esta naturaleza, lo que se pretende es que haya, vuelvo a lo que dije al comienzo de esta charla, un equilibrio entre todos los jugadores de la empresa. Empresa viable, acreedor y trabajador. Equilibrio. Es decir, no utilizar el proceso de reorganización, el acuerdo, para imponer ventajas desmedidas, no. No olviden que este es un capítulo de recuperación y que si la empresa lo hace bien, con toda la seguridad tiene que salir adelante. Estadísticas dan cuenta en Estados Unidos que entre 5 y 6 empresas que se presentan a esta clase de trámites salen sin ningún inconveniente. Nosotros podríamos estar entre 4 y 5. En lo personal, nuestra firma, tenemos una posibilidad de decirlo con toda la claridad, que entre 6 y 7 empresas de las nuestras siempre logran suscribir sus acuerdos y salir adelante. ¿Por qué? Porque en eso tengo que ser muy enfático. Porque necesariamente el proceso de reorganización no debe verse simplemente como el capítulo para que los pasivos se lleven a pagar en el tiempo, no. Si no se adoptan otra serie de medidas que tiene que ver especialmente con la generación de recursos, el proceso no servirá. Deben ser procesos integrales, bien manejados. Ese es, en esencia, un acuerdo de reorganización empresarial. Aquel que contiene los términos y las condiciones entre el deudor y todos sus acreedores para fijar las nuevas condiciones del cumplimiento de las obligaciones. 4 puntos adicionales y con eso ya empezamos a concluir esta intervención mía para darle paso a las preguntas. Capítulos importantes. Primero, la seguridad social y las retenciones obligatorias no hacen parte del proceso de reorganización. Luego, entonces, estas deben pagarse. La ley lo que dice es que se deben pagar a más tardar hasta el momento en que la superintendencia convoque a una audiencia para confirmar el acuerdo que se le presentó con antelación. Tanto seguridad social como las retenciones obligatorias. Dentro de las reformas que hemos dicho y que estamos planteándole al gobierno, tiene que ver también con que se amplíe ese término. Que ese término no quede condicionado a un momento específico, sino que se permita que el deudor y las entidades de la seguridad social o la DIAN, para el caso de retenciones nada más, puedan pactar unas condiciones de pago que los lleven más allá de ese tiempo. Otro punto, los denominados gastos de administración. Son ellos que nacen y tienen ocurrencia desde el momento en que la empresa es admitida al proceso de reorganización empresarial. Y aquí es donde se da en mejor medida el equilibrio tan anhelado entre todos los actores de la empresa. Así como la empresa no le va a pagar a sus acreedores las obligaciones nacidas hasta ese momento, y lo va a hacer hasta cuando llegue al acuerdo y en lo que se pacte en él, pues los gastos de administración se tienen que pagar a medida que estos se causen luego de admitir a la empresa al concurso. Es apenas un síntoma de viabilidad empresarial. Los intereses. Los intereses, independientemente a quién se le adeuden, a la DIAN, que ustedes bien lo saben, comportan niveles superiores de usura, a las entidades financieras y al que sea, porque acá este principio está regido por principios, uno se denomina el de la par condicio creditorum o el de la igualdad de todos los acreedores,
y el de la universalidad, que consisten básicamente en que a todos los acreedores deben darle un trato igualitario sin excepciones más allá de las consagradas en la ley. Y la universalidad da cuenta de que tanto mis activos, todos los activos de la empresa, como todos los pasivos también sin excepción, pues deben vincularse al proceso de reorganización empresarial. Y el mejor efecto de lo que es la universalidad y la igualdad es que empresa que entra en insolvencia por virtud de la ley hace que desaparezca el derecho que tiene cualquier acreedor de manera individual para ejecutar a la empresa. Se pierde esa capacidad porque es un proceso colectivo, es un proceso concursal. Paso para finalizar mi intervención a lo que tiene que ver con un punto que también trabajamos hoy en la reforma al régimen concursal, y es que se flexibilicen las condiciones para la presentación del acuerdo, de suerte que esto sea mucho más dinámico, mucho más rápido. A todos nos conviene, a la empresa le conviene y a su acreedor también, porque la incertidumbre golpea lo que es el desenvolvimiento empresarial. Como hemos pregonado esto, entonces, quiero simplemente decirles que cuando una empresa está en una situación de dificultad, perfectamente puede hacer uso de lo siguiente, es decir, irse a un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116, o perfectamente puede buscar estos capítulos. Uno, un acuerdo de reorganización puro. ¿Qué quiero decir con la palabra puro? Quiero decir sencillamente que yo, empresa, me reúno con mis acreedores y sencillamente les digo, señores, la situación es esta. Incapacidad de pagar mis obligaciones. Busquemos un acuerdo entre todos que satisfaga la posibilidad mía de operar y la suya de recibir el pago de sus acreencias, con una gran posibilidad, que si seguimos así, no solamente usted recuperará el crédito, sino seguramente me seguirá a mí comprando, luego entonces mejor fluyen los recursos entre usted y nosotros. ¿Qué desventaja tiene este proceso? Que muchos acreedores pueden no jugársela por la empresa. Es decir, no. La diferencia con el proceso de reorganización y el acuerdo que se consigue en virtud de la Ley 1116 es que es obligatorio para todos los acreedores. Aquellos que participan y aquellos que no. Incluso los que dan su voto negativo dentro del proceso. Ya voy a hablar de este capítulo finalizando, que es el tema de los votos. Pero también perfectamente puedo entonces, proceso de reorganización, acuerdo privado puro, puedo también plantearles a mis acreedores un acuerdo de insolvencia, un acuerdo de reorganización, y una vez ya lo tenga, hago que la superintendencia o el juez de conocimiento lo valide, lo confirme. A diferencia del proceso de reorganización que lleva aparejado todas estas etapas, este proceso es más rápido porque yo simplemente presento el acuerdo ya suscrito por mis acreedores, con la facultad y la ventaja de que la decisión de la superintendencia o del juez hace que ese sea obligatorio para todos los acreedores. Estos acuerdos privados son bienvenidos hoy en una situación como esta. Inglaterra, España, con su acuerdo de refinanciación, Argentina, Estados Unidos, con su Pre-Negotiated Chapter 11, han considerado que debemos darle protagonismo a todos estos acuerdos, porque son la mejor manera de satisfacer lo que es la incertidumbre que rodea a una empresa en dificultad económica. Entonces, finalizaré diciendo que los votos, un acuerdo se presenta acompañado de unos votos. Los votos es la participación que tiene cada acreedor, es el respaldo que cada acreedor le da al deudor en un proceso de reorganización. Dice la ley, artículo 31, que todo acuerdo se debe presentar con una mayoría absoluta de los votos. Con un ejemplo les quedará muchísimo más claro. La empresa que les mencioné recientemente debía cerca de 10.000 millones de pesos. Dice la ley que cada peso equivale a un voto. 10.000 millones de pesos, 10.000 votos. 10.000 millones de pesos, perdón, 10.000 millones de pesos, 10.000 millones de pesos, 10.000 millones de votos. ¿Qué quiere decir eso? Que se requiere 5.000 millones de pesos, 5.000 millones, un voto, para que pueda nacer a la vida jurídica ese acuerdo. ¿Cómo lo negociamos nosotros? Sencillo, simplemente lo que hacemos es, oiga, señor acreedor, o es esta situación o es la liquidación de la empresa. Entonces, esa ya es una herramienta de negociación importante.
Lo que uno debe hacer para conseguir un acuerdo de estos es concentrarse en aquellos acreedores que tienen el protagonismo, que tienen la mayor cantidad de acreencia para con ellos entrar a negociar. Y una vez se consigue esa mayoría que mencioné, pues se presenta el acuerdo. Un punto adicional es que, en tratándose de aquellas empresas cuyo activo es superior al pasivo, es decir, que tienen un patrimonio positivo, esto equivale finalmente a que los accionistas se denominen acreedores internos y tengan una participación dentro de la votación. Luego es un capítulo importante a la hora de presentar y votar un acuerdo. Para mí ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes esta charla, diciéndoles básicamente que miren, toda crisis, por oscura que parezca, esta lo es, al final termina. Y cuando termina, el emprendimiento, la innovación, la creatividad, el liderazgo, el protagonismo empresarial ayudará mucho a salir adelante. Y dos, me llama mucho la atención en múltiples charlas que hemos dictado. En un rato tengo la posibilidad de dictar una exclusivamente frente al tema del análisis de los decretos dictados actualmente por el gobierno, en donde hoy nos concentramos todos en decir, necesitamos ayuda del gobierno, necesitamos ayuda del acreedor. Claro que sí, son necesarias. Pero yo creo que en buena medida también deberíamos concentrarnos más en aquello que podamos hacer nosotros, primero como empresarios, a través de la adaptabilidad a una nueva situación económica y desde allí tomar las decisiones innovadoras, creativas, que hagan uso de las tecnologías actuales para poder más fácil salir adelante. Un abrazo especial para todos, un caluroso saludo y quedo atento a las dudas e inquietudes que a bien me pretendan hacer. Muchas gracias. Y como uno está marcado como deudor, entonces a uno no le facilitan llegar a esos acuerdos. Muchas gracias por tu comentario. Esta es una de las vicisitudes que vivimos a diario en todo lo que tiene que ver con el capítulo de insolvencia. Por esa razón, le hemos solicitado al gobierno nacional que en lo que tiene que ver con el acceso al crédito no se restrinja bajo ninguna circunstancia a las empresas en insolvencia. Nosotros hemos logrado casos en donde, mire, la obligación total, en buena medida le correspondía a las entidades financieras. Recuerdo perfectamente un caso en donde el 82% de la participación política, es decir, de los votos, estaba en cabeza de las entidades financieras. Hombre, se llevó a cabo el proceso de tal manera que ese acuerdo se presentó con cerca de una participación superior al 70%. ¿De qué depende finalmente de que a usted un acreedor lo apoye como empresa? Depende de muchas cuestiones. Primero, de que el proceso se ventile y se desarrolle de una forma transparente, de una forma honesta, pero que aparte de eso, usted imprima dentro de la compañía un capítulo de innovación que le permita ver a todo acreedor, independientemente si es financiero o no, que tiene serias posibilidades de darle cumplimiento a su acuerdo. Entonces, yo a manera de conclusión frente a esta pregunta, lo que le puedo decir es que esa situación de la empresa que usted señala no es exclusiva ni es única, no, esto es común. ¿Por qué? Porque en una economía globalizada, pues hombre, hay actores internacionales financieros que desde luego están jugándosela por diversas empresas. Y en la medida en que uno les presente un proyecto y un plan de negocios convincente, serio, real, aterrizado, pues desde luego que se puede conseguir la participación de todo acreedor. No, voy a comentarle dos cosas. El gobierno dice que el Fondo Nacional de Garantías le garantiza el 80% de un valor de un crédito a un industrial y que el 20% lo tiene que garantizar el banco. El banco, si así sean 100.000 pesos, ese 20%. Si ese 20% no tiene las garantías, no le presta. Entonces, eso no sirve para nada, como le dije yo al presidente la semana pasada.
Le dije, con que usted ponga el banco a que le dé el 20%, 1.000.000 de pesos, el banco no lo presta mientras no tenga garantías. Y normalmente el industrial, cuando está en dificultades, no puede ofrecer garantías. Segundo, si a mí un cliente me coloca una carta de crédito en mi banco por $1.000.000 comprándome a mí lo que yo exporto, el banco sobre esa carta de crédito en Colombia, ¿no? Porque yo tengo empresa en España y allá es otro ejercicio. En Colombia, el banco no me da ni siquiera $1.000.000 de pesos sobre esa carta de crédito para financiar mi operación. ¿Por qué? Porque los bancos en Colombia no tienen esa filosofía de apoyar a los industriales. Él no le presta sino al que tiene plata. Eso en Colombia es muy complicado, lo que comento. Si usted quiere, podemos esta reunión o conferencia conversar, porque yo tengo casos en donde entidades financieras han extendido las cartas de crédito, las han extendido, pero todo va ligado ¿a qué? Porque son empresas que tienen la capacidad de generar recursos. Bajo ese concepto es que se puede obtener el apoyo empresarial, primero. Y segundo, entonces también nosotros, como le hemos dicho al gobierno nacional, que para evitar ese problema que está pasando con las entidades financieras, que desde luego al haber una aversión al riesgo, pues excluyen el crédito, que las garantías sean del 100% a través del Fondo Nacional de Garantías. Y muy seguramente habrá un capítulo por parte del gobierno en donde habrá ese escenario, habrá esa posibilidad. Mire una cosa. A mí, en una de las charlas que hemos dado hace alrededor de unos 20 días, cuando yo comentaba, cuando hoy no estaban esas medidas, por ejemplo, lo del tema de la suspensión en el pago de los aportes en pensión, cuando yo hablaba de la necesidad de tomar otra serie de medidas, me decían, doctor Urazán, ¿eso es viable? ¿Eso es posible? Y yo le decía, hombre, depende. ¿Depende de qué? Del apoyo que le podamos imprimir a esa serie de prerrogativas, a esa serie de iniciativas. Y de una u otra manera, el gobierno, no estoy diciendo que eso sea por nosotros, no, pero sí lo que quiero decir es que hemos de una u otra manera incidido en que algunas medidas tiendan a favorecer a la empresa en Colombia. Y estoy convencido más que nunca, en la medida en que hagamos una fuerza común empresarial importante, más allá de uno u otro gremio que tienen intereses a veces particulares, que sumemos esfuerzos, conocimiento, podremos más fácilmente superar esta situación y lograr que, hoy usted lo escuchó seguramente en las noticias, Bancoldes se trabajará para que sea un banco de primer nivel y pueda directamente también dar los créditos. Entonces, yo creo que hay una serie de medidas que van a muy seguramente a favorecer a la empresa, pero también no puedo yo decir una cosa diferente a esto. Estamos en un capítulo de sobrevivencia, de supervivencia empresarial, en donde tristemente muchísimos no podrán salir adelante ni siquiera con estos procesos. Y concluyo, discúlpeme que hable tanto. Ni más Mientras nuestras entidades financieras estén manejadas, y discúlpeme la palabra, por Caco Boys, nunca las empresas o los industriales que tengan buenas ideas saldrán adelante. Ejemplo, a mí me ponen una carta de crédito por $1.000.000. El banco la administra. Mi proveedor entrega el producto dentro del puerto al banco, o sea, al agente aduanero del banco. El banco le paga al proveedor, no me paga a mí. Y cuando el banco cobra la carta de crédito, me paga a mí el excedente. ¿Y sabe qué dicen? Señor, como usted está en la lista de los deudores, no le podemos hacer la operación. Y listo. Efectivamente, son problemas estructurales que desde luego van ligados a temas de aversión de riesgo, pero más hoy en una situación como esta, en donde la empresa es vital para mantener el empleo, el gobierno, yo lo dije en parte de mi charla, no debe necesariamente mantener una posición
algo de frialdad en la toma de sus decisiones, no. Acá se requiere radicalismo a la hora de tomar medidas por parte del gobierno nacional. Muchas gracias por su intervención. Listo. Doctor, acá tenemos una pregunta. ¿Cuánto se demora en adquirir un proceso de reorganización en un juzgado civil de circuito para un comerciante normalmente desde que se realiza? Déjeme decirle lo siguiente, mire. Nosotros hemos tenido casos en donde quienes se desenvuelven en esto lo dan como récords, en donde hemos radicado solicitudes concursales. Y a los 5 días hábiles hemos recibido admisión sin ningún requerimiento por parte de las supersociedades. En un caso. En otro caso, en 8 días lo logramos. Pero eso es lo bueno, pero también digo lo malo. Hemos tenido casos en donde hemos demorado 10 meses en que la super no se pronuncie a través de el auto de admisión. Y ustedes saben lo que significa para una empresa, o quiero decírselos, para una empresa en crisis, cuando se acoge a un proceso de estos y pasa tanto tiempo sin obtener el beneficio, desde luego, eso ya prácticamente no debería ser un auto de admisión a un proceso de reorganización, sino a uno de liquidación. Hemos insistido muy avanzadamente en el tema de que es indispensable, es inexorable que la superintendencia tenga admisiones muchísimo más céleres. Y eso invita a que toda la comunidad empresarial, pues desde luego, trabaje bajo la presentación de informes, de información transparente, clara y bien elaborada. Porque también yo debo decir aquí una cosa. ¿Por qué ha demorado tanto muchos trámites de insolvencia de llegar hasta 8 o 10 meses? Porque es que esto no es un proceso de un abogado. No, esto no es un proceso de un contador, no. Primero, es un proceso de tipo económico, en donde usted lo que debe hacer es, con buena información transparente, tener la capacidad de decirle a su acreedor o acreedores, señores, acá lo más conveniente en términos económicos para todos es este planteamiento. Entonces puede demorarse mucho tiempo, hoy trabajamos para que sea en términos mucho más flexibles. Yo los invito a que ustedes nos sigan en nuestras redes sociales, porque allí ustedes observarán todas esas iniciativas a las que yo estoy aquí haciendo referencia. Allí, hoy, por ejemplo, diremos, mire, ¿usted cuántos decretos gubernamentales no conoce el día de hoy? Abro mi celular y me llega uno, otro del ministerio este, del ministerio el otro. Si a duras penas un abogado interpreta adecuadamente lo que dice allí, ustedes se imaginan el empresario hoy tan agobiado. Entonces, para eso, hoy a las 5 de la tarde tendremos una charla en donde tengo el gusto de participar con otros compañeros y otra gente que se desenvuelve en estos capítulos, en donde decreto por decreto lo analizaremos, pero ante todo, más que analizarlo, diremos es cuál es su real beneficio y quién es el destinatario que aplica para ello. De esa manera respondo su pregunta. Hoy hay términos diversos en lo que tiene que ver con la admisión concursal, pero pregonamos para que se aceleren esta clase de decisiones por parte de la Superintendencia de Sociedades. Gracias, doctora. Acá tengo una pregunta de Alex Salgado. ¿Cómo queda el deudor admitido en un proceso de reorganización frente a la calificación de riesgo? ¿Queda reportado? Esta es una buena inquietud, pero no tiene nada que ver con el proceso de reorganización empresarial. En el siguiente sentido lo explico. Cuando usted está en cesación de pagos, es decir, tiene obligaciones vencidas, pues la entidad financiera, por el solo hecho de vencerse dentro de determinados tiempos, pues ya lo reporta, ya está reportado. Y el hecho de que usted se presente a un trámite concursal, en manera alguna cambia esa situación. ¿En qué momento tiene incidencia el proceso de reorganización frente a las calificaciones? En el momento en que usted o a usted como empresa le confirman el acuerdo de reorganización. Porque como el acuerdo de reorganización fija unas nuevas condiciones para el pago de las obligaciones, luego lo hace que no esté en mora, pues necesariamente las centrales de riesgo lo tienen que excluir, como en efecto siempre lo hacen.
Adelante con eso, me están diciendo que... Sí, sí, muy buenos días, doctor Juan Carlos. Muchas gracias por la charla. Buenos días. ¿Me oyen bien, por favor? Sí, yo muy bien. Adelante, por favor. Vale, Muy bien. muchas gracias. Mire, yo lo sigo en redes y la verdad es que a raíz de esto yo me he vuelto pues a un seguidor suyo y yo lo veo que usted insiste mucho en la reforma al régimen de recuperación. Creo que para nosotros los empresarios eso que usted está diciendo viene muy de la mano con la situación actual, ¿sí? Porque si bien es cierto, lo de la 1116, esta fabulosa ley que usted comentó, fue para un tiempo de normalidad, entre comillas, es lo que tengo entendido, ¿sí? Ahora el tiempo cambió, ya igual se tendría que hacer muchas más acciones, mucho más audaces. Entonces, ojalá que le vaya y nos vaya bien a todos, insistir mucho más y en los que lo seguimos en las redes, en la reforma. Entonces, yo tengo, ya para dar paso a la pregunta, no me quedó claro, por favor, cuando usted habla de los gastos de administración, ¿sí? Dicen que desde la misma admisión como tal o desde la misma presentación, por lo menos a la solicitud, porque ¿qué es lo que está pasando? Y no digamos mentiras. Casi siempre cuando vamos ya al médico, cuando vamos a los primeros auxilios, cuando vamos a la emergencia, al hospital, es porque definitivamente nosotros los empresarios tenemos todos los síntomas ya todos los síntomas totalmente, ya tenemos ya todos los indicadores en negativo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es que debemos definitivamente primero tomar la decisión? Porque veo que esto es un tema de tomar decisiones. ¿Me someto al acuerdo o no me someto? ¿O me da pena con los vecinos, me da pena con los del club, me da pena con la mujer, con la familia? Y lo otro es desde cuándo, por lo menos ya estamos hablando de los gastos de administración, desde el mismo momento de la presentación, ahí es lo que por favor me puede aclarar, doctor Juan Carlos. Gracias. Mucho gusto y excelente la inquietud, no porque, como lo dice la persona, sea seguidor nuestro o no. Digamos que, a ver, valga nuevamente el momento para decirles, acompáñenos en redes sociales. No porque me guste ser protagonista, no, eso va bien en la vida. Es porque realmente creemos nosotros que venimos liderando una serie de campañas e iniciativas que benefician al empresario. Hoy estamos viendo algunos resultados tibios, por supuesto. Tenemos que ser muchísimo más profundos y esperamos que el gobierno nos acompañe en ello. Pero el apoyo de ustedes es vital para que nos escuchen, para que nos vean. Le hemos dicho al gobierno nacional, no se puede excluir a una empresa en insolvencia que por sí ya está golpeada del acceso al crédito. E insistiremos de una manera sustantiva en ese punto. Ya para entrar en lo que tiene que ver con la inquietud formal, a ver, que tiene, yo creo que dos aristas. El primero tiene que ver con la oportunidad en la toma de una decisión de admisión concursal, de presentación de un proceso concursal. Y desde luego siempre hay un estigma para el empresario cuando dice, yo en reorganización, eso es estar uno quebrado. Mire, eso es un tema de tipo cultural. Grandes empresas en el mundo se han acogido a esta clase de procesos y bienvenidos han sido los resultados. Las grandes aerolíneas de los Estados Unidos y de Europa, las grandes automotrices en los Estados Unidos, Avianca en nuestro caso, grandes petroleras, entre ellas tal vez la más grande de todas, Texaco, en la década del 80 se acogió al proceso de reorganización y todas lo sortean de una manera positiva, porque allá, en esa dimensión, hay una cultura algo diferente a la nuestra, pero también debemos entre todos trabajar para que esa cultura cambie, para que se desestigmaticen los procesos de insolvencia, porque en últimas, al contrario, bienvenido es aquel que dice, en esta época de dificultad, me acojo a un proceso de estos, porque en últimas es la manera como se recupera la empresa, pero también como yo puedo atender el crédito y seguir generando empleo. Ahora, los gastos de administración. Los gastos de administración, conforme lo señala el artículo 18, tienen su nacimiento, tienen su origen desde cuando la empresa es admitida al proceso, fecha que se considera inicio del proceso concursal. Luego, los gastos de administración que dice la ley, artículo 71 de la ley 1116, deben atenderse en la medida que se causen
son aquellos que nacen desde el momento de la admisión concursal. Toda admisión produce una serie de efectos de la más variada índole, pero el específico para la pregunta, para absolverla, es que con el auto de admisión se dividen las obligaciones de las empresas. Aquellas que hasta ese momento se tenían y aquellas que nacen a partir de ese momento, que se deben cumplir, se deben pagar, se deben atender a medida que las mismas vayan surgiendo. Un ejemplo muy sencillo. La empresa A se acoge al proceso de reorganización hoy y es admitida el 20 de diciembre, por decir una fecha. A ese momento, 20 de diciembre, tenía obligaciones por impuestos de IVA. Pues esas obligaciones hasta ese momento harán parte del proceso concursal, harán parte del acuerdo y solamente se pagarán conforme se establezcan en el acuerdo. Pero aquellas que nacen IVA, impuestos, a partir de la admisión 20 de diciembre en adelante, pues son las que se deben cumplir conforme lo señala el artículo 71 de la ley 1116. Doctor Juan Carlos, ¿me escucha? Sí, sí, escucho muy bien. Buenos días. Buenos días. Dentro de este proceso quisiera hacer una pregunta. En el caso de decidir liquidación de una empresa, dentro de sus clientes, estos clientes pagan una membresía anual para recibir el servicio. ¿Qué responsabilidad asumiría la empresa para aquellos clientes cuya membresía todavía está vigente al momento del cierre de la empresa? A ver, la pregunta vamos a intentar entenderla de la siguiente manera. Es decir, la empresa estuvo en un proceso de reorganización y por cualquier razón llegó a liquidación y tiene obligaciones pendientes. Si desde luego que la respuesta no va acorde con alguna parte de la pregunta, estoy abierto a que se me reformule y desde luego daré la respuesta que corresponde. Pero para todo caso, tengamos en cuenta que la liquidación judicial de una compañía también se rige por el principio de universalidad y de igualdad. Eso significa ni más ni menos que todas las obligaciones, sin excepción de ninguna naturaleza, quedan cobijadas dentro de la liquidación y toda obligación se paga en los términos del proceso de liquidación. Me explico. Si la liquidación se da el día 1 de enero de un año X, pues toda aquella obligación que de tracto sucesivo, es decir, aquellas que se generan y se renuevan en el tiempo, o aquellas a plazo fijo, nacieron antes del 1 de diciembre, es decir, hasta el 31 de diciembre, todas esas obligaciones, la par conditio creditorum, necesariamente quedan cobijadas por el proceso de liquidación y todo proceso de liquidación implica que los activos se valoran, se venden y con lo que se reciba se le paga a los acreedores conforme el crédito que presentaron. A diferencia de la reorganización, sirva esta pregunta para comentarlo, a diferencia de la reorganización que no requiere presentación del crédito, no, porque la base de las acreencias es la contabilidad del deudor, mientras que en la liquidación, sí necesariamente todo acreedor que pretenda un pago dentro del proceso necesariamente debe llevar prueba siquiera sumaria del crédito para que el mismo se califique dentro del proceso y conforme a eso se pague en las reglas del proceso de liquidación. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Tendríamos espacio por cuestiones de agenda nuestra a 2 preguntas adicionales. Estoy atento a resolverlas. Aquí me llega una inquietud,
al WhatsApp en relación con algún participante dentro de esta charla que precisamente pregunta acerca de la viabilidad de que todas esas propuestas y todas esas iniciativas que hemos comentado a lo largo y ancho de diversos medios se cristalicen y sean una realidad. Mi respuesta es básicamente que nosotros trabajamos a base de una experiencia, conocemos cuáles son las vicisitudes y dificultades de todo proceso, luego sabemos con precisión qué puntos son flacos dentro de los procesos y en dónde las normas deben modificarse. Y en ese sentido, ampliamente lo hemos dicho. Pero el que sea una realidad depende de varias cuestiones, unas de ellas ya se están acogiendo y la otra es el impulso que le podamos dar entre todos a través de un apoyo generalizado, masivo. Bueno, ha sido nuevamente, tengo que decirlo acá, un gusto para mí compartir con ustedes este tiempo. Ahí están nuestras redes sociales, nuestros teléfonos. Esta oficina tiene oficinas en Bogotá, en Villavicencio, en Miami. Trabajamos bajo una regla de oro, satisfacer a nuestro cliente al máximo. Nos estamos transformando y haciendo uso de todas las tecnologías habidas y por haber. Porque si yo les he dicho a ustedes, en un buen plan de negocios se puede cambiar la vida empresarial, pues qué mejor que nosotros al interior de nuestra firma pongamos en funcionamiento todas esas ideas. Un abrazo caluroso para todos. Quedo muy pendiente en lo que más pueda colaborar. Y repito, vamos adelante, que de esta vamos a salir unidos todos. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Carlos y a todos nuestros participantes. Gracias a la Cámara de Feliz Comercio. día.